El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Sí dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Levántese, oh Dios. Sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ya es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Señor, y tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuiste echando entre los tiestos, seréis como las alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro, cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, como si se hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, Dios. Bendito es el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, Dios nuestro, Dios ha de salvarnos, y de el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante de ti, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecida a Dios en las congregaciones. Al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zebulón, los príncipes de Neftalí. Tú, Dios, ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros.
Por razón de tu pueblo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía, se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, el que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Paz y gracia del Señor Jesús contigo, pueblo. Libro de Salmos, capítulo 68. Dios, que en su bendito amor y su misericordia habla a su pueblo, para que su pueblo con el corazón lo siga. Y con el mismo corazón se aparte de toda maldad y pueda vivir una vida santa, pura e irreprensible delante del Padre. Este es el propósito del Evangelio y la constante prédica, para que se dé frutos en tu vida diaria, en tu forma de conducta, no frutos como producto del conocimiento de las leyes de Dios, sino frutos naturales, frutos de un hombre nacido de Dios, frutos de santidad, porque Él mismo es santo, sin esfuerzo, sin pleito, sin carne, frutos naturales en frente del gran Rey, que vive y reina por todos los siglos. Él es bueno, sí, y nos ha dado a nosotros los hombres, que aunque en un momento dado vivimos apartado de Él, por su bendito amor y misericordia, porque Él es bueno, nos ha permitido el conocer la santidad. Y es ahí una de las cosas más ricas, que a mí en lo particular me encanta, que el Dios Todopoderoso, en su bondad y misericordia, viendo al hombre en su condición de pecador, malhechor, enfrascado en el pecado, aún así, por su bendito amor, decide salvarlo. Lo limpia con su sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecados, y le da su santidad. Es algo así como, para mí sorprendente, donde estoy mirando el bendito amor de Dios para con los hombres, que en realidad, hablando claramente, lo único que nosotros merecíamos es simplemente por causa de nuestra propia maldad de ser lanzados al lago de fuego, y el castigo sería justo. Pero Él, para mostrar su bendita bondad, que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, todavía extiende su voz, su palabra, y hace que sea oída por los que se encuentran en la inmundicia, y con estos lazos de amor lo trae, lo limpia de todos los pecados, sin siquiera importar la maldad con la cual vivió. Lo limpia, no le reprocha nada, simplemente lo limpia y luego le da de su Santo Espíritu. Esas cosas son sorprendentes, pueblo. Ese grande amor de Dios es sorprendente. ¿Qué consideras? ¿Es justo, después de haber sido limpiado y haber depositado en ti la santidad, el regresar a la inmundicia de nuevo?
Eso es ser un malagradecido. Sí, pero ¿qué hace Dios con los malagradecidos? Todavía extiende su mano y los busca y les habla y los trae y se vuelven a ir. Pero ¿qué hace con los rebeldes, los que tiran a las espaldas su palabra? Con los que lo rechazan abiertamente y públicamente con sus acciones. Los busca de nuevo y los trae, los perdona, no reprocha la mala conducta, simplemente limpia y se vuelven a ir. ¿Y qué hace? Vuelve a buscarlos. Así, cuando miro ese tipo de cosas en la forma de vida de Él mismo para con nosotros, normalmente en la tierra se tiene a Dios como un malhechor por las cosas que en el antiguo se hicieron. Miran, como malo, pero la bendita bondad que tiene, la misericordia entrañable, nueva cada día, pero lo que más me gusta es que después que los alcanza, no reprocha la mala conducta, la forma mala de vida, simplemente limpia. Ahora ve y no peques más. Cuando yo miré esa forma de vida y la empecé a adoptar en mi propia vida, no decir nada, pase lo que pase, porque aprendí ese amor por medio de lo que vi a Dios hacer. Este amor es el que día a día te está hablando. Tal vez sientes la palabra muy dura por el hecho de que te está llamando a vivir una vida en santidad. Sí, hay algunos que se cansan del pecado y vienen y son limpiados, pero luego que son limpios de nuevo, se sienten fortalecidos y utilizan su fuerza para regresar a pecar. Llegan con los hombres y los hombres les enseñan religión, tradiciones, rudimentos de hombre, forma de vida conforme a la carne, buscando simplemente entre una manera y otra, pues alcanzar a hacer las cosas de Dios, cuando el simple hecho de venir a Dios y el que nos dé de su santidad, eso significa que nosotros podemos vivir una vida santa, por el hecho de que deposita en nosotros su santidad, su Santo Espíritu, por amor de su nombre. El evangelio que te he predicado de días no es un evangelio donde tú alcanzas santidad por métodos humanos, tradiciones, religiones o fuerzas. La santidad que te ha predicado a través de todo este tiempo es el resultado de que el Espíritu Santo de Dios es depositado en ti y de ahí para adelante puedes caminar. Hay mucho enredo en cuanto a esas cosas porque los hombres piensan y creen muchos que han nacido del Espíritu porque cumplieron con algún rudimento. Pero en realidad, los rudimentos en sí no tienen ningún poder sobre el Espíritu de Dios en verdad. Simplemente es carne, que no tiene poder en el Espíritu, ni tampoco tiene poder con los apetitos de la carne. El Señor Jesús prometió darnos a nosotros de su Espíritu para obedecer en el nacer del Espíritu, para así de esa manera Dios sea agradado. Te voy a seguir hablando en cuanto a religión y obediencia, pero la obediencia que te sigo hablando no es obediencia en la carne, no es obediencia en tu fuerza. El Evangelio, ya para ahorita, los que conocen el Evangelio se han dado cuenta, y si no, date cuenta que el Evangelio en la carne es muy difícil. Y los mismos predicadores tuyos te dicen que es difícil, que está duro y todo este tipo de cosas. Porque han vivido un evangelio carnal. El evangelio en el Espíritu no es difícil. El evangelio en el Espíritu es totalmente fácil porque los apetitos de la carne
son consumidos por el poder del Espíritu y por el poder del Espíritu son destruidos. Y de esa manera puedes en realidad vivir conforme a la voluntad del Señor. Ya no es en tu fuerza, es por el poder del Espíritu de Dios en ti. Pero como eso no ha sido predicado y no han sido enseñados, les han enseñado a los hombres a orar y ayunar, y les han enseñado también que no pueden dejar de pecar, entonces los hombres hoy no creen que por el Espíritu se pueda dejar de pecar. Entonces la religión y vivir por el Espíritu, o la obediencia por el Espíritu, es muy diferente. En la religión tienes normas, en el Espíritu vida. ¿Sí? Lo que te he predicado a través de los días es vida, para que la vivas por el Espíritu de Dios y así obedezcas los mandamientos de Dios, ya no tú, sino el Espíritu de Dios en ti. Como dijo Pablo, lo que ahora hago en la carne, ya no lo hago yo, sino Cristo que vive en mí. Y eso no son palabras. Uno del tropiezo que tienes que salir bien es que el hecho de pronunciar, declarar, decretar, confesar, sin fe, simplemente un tímbalo que retiñe. Yo sé que tus predicadores te han enseñado a declarar, decretar, confesar y todo eso. Las cosas no suceden por declaras, decretas o confiesas. Las cosas salen porque crees con tu corazón y hablas con tu boca. Sí, y la fe ha sido muy ficticia. Porque la fe de hoy en día consiste en tener fe y no frutos de fe. Una fe sin frutos está muerta, no es real. Y la fe cristiana es una fe muerta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene frutos. ¿Cuál es el fruto que no tiene? Santidad. Si tienes fe, tu santidad tiene que ser perfecta. Porque el viejo hombre fue crucificado, la carne fue crucificada con sus pasiones y deseos. El viejo hombre fue crucificado para que no sirvas más al pecado. El mundo fue vencido por la fe de Jesús. El diablo destruido en la cruz y la muerte sorbida en victoria por medio de la resurrección. Por lo tanto, para el que cree, la santidad es plenitud. Ahora, hoy en día muchos dicen que creen, pero no son santos en obra y en verdad. Son santos de título, porque han leído en la Escritura que Dios los santificó y luego utilizan la fe y confiesan que Dios los santificó, pero no hay frutos de santidad. Por lo tanto, la fe es ficticia. Eso es conocimiento de la palabra, no es fe. No se le puede llamar fe. Entonces, por eso la tacho de esa manera, porque no es fe, es conocimiento de la Escritura. La fe no es conocimiento de la Escritura. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, conocimiento de la Escritura y fe no son la misma cosa. Entonces, el hombre hoy conoce la Escritura y habla la Escritura, confiesa la Escritura, decreta la Escritura por el conocimiento que tiene de la misma, pero no porque cree lo que está hablando. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que creas lo que Dios dice, y por cuanto crees, hablas, y por cuanto crees, tienes frutos. Por ejemplo, como te digo, la santidad es fruto de la fe. El saber que Jesús me santificó no me santifica. El creer que Jesús me santificó sí me santifica. ¿Cómo sé que realmente creí? Los frutos. Tengo deseos de justicia. Únicamente deseos de justicia. Me deleito en la justicia. Entonces sí, mi fe fue genuina. Pero tengo deseos de justicia y luego también tengo deseos de maldad. No, entonces la fe no fue genuina, porque la carne aún sigue estando viva. En otras palabras, todo el que tiene deseos de maldad está vivo en la carne. ¿Sí? Porque los deseos de la carne no vienen del Espíritu. Los deseos de la carne vienen de la carne. El que tiene deseos de la carne no está muerto a la carne, no está crucificado a la carne.
pero el que tiene deseos del Espíritu está vivo al Espíritu. No puedes tener tú deseos de carne y deseos del Espíritu. Eso es corrupción. ¿Sí? Elimina uno o el otro. Lo que quieras. Lo que en sí te guste. Como te he dicho antes, si Dios te dio el libre albedrío, yo no voy a quitártelo. Tampoco se va a ir el sueño si tú no recibes al Señor, a su palabra, y no te entregas a Él para obedecerlo. Cada quien con su trabajo. Lo que Dios está buscando con todo esto, pueblo, es que tú entiendas la verdad. Y por causa de que entiendes la verdad, eso te lleva entonces a que vivas conforme la palabra de Dios por medio de la fe. No nada más así. O sea, tú únicamente no vives así por el hecho de que estudias la Escritura. Tú vives así porque crees la palabra de Dios. Otra vez, fe y frutos de fe. La santidad es fruto de la fe genuina. ¿Sí? ¿Nos vemos, pueblo? ¿La estás viendo? Y mírala bien. Porque si no la miras bien, no vas a poder en realidad entenderla. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre religión y espíritu: religión son normas en la carne, espíritu es vida. Vida que fluye de tu corazón. ¿Sí? Porque se está caminando en santidad conforme a la voluntad del Señor. No, y porque naciste del Espíritu, no por el aprendizaje mismo que has llevado de la palabra. Porque te digo, hoy en día se estudia. Por ejemplo, si tú te vas a la escuela de teología, tú vas a aprender las diferentes ciencias de interpretación de la palabra y vas a mirar, a aprender, a preparar sermones y todo eso. Pero una de las cosas que las escuelas de teología carecen de enseñarte a tener fe. ¿Cómo un hombre aprende a tener fe? Y te lo voy a poner claro. La fe, tú no la aprendes en una escuela, ni en instituto bíblico, ni nada. La fe la aprendes en la calle, en tu vida diaria. Sí, porque yo, por ejemplo, si te voy a enseñar aquí, ahorita te digo, bueno, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Eso es fe. Ok. ¿Cómo tú vas realmente a desarrollar tu fe? Bueno, en cada una de tus diferentes situaciones, tribulaciones, angustias, aflicciones, necesidades, allí es donde vas a aprender la verdadera fe. Allí es donde la verdadera fe se manifiesta. Y ahí vas a entender que el saber que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no te sirve de nada si tu fe no es real. Porque te vas a poner a recitar que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y no vas a entender nada. Eso no va a hacer que la fe fluya de ti. ¿Sí? Por eso es que las escuelas de teología simplemente te van a enseñar palabra. Nada más. Y eso es cuestionable porque te van a enseñar basado en la doctrina en el instituto a cual vayas o atiendas. ¿Sí? Pero la fe, esa únicamente se encuentra en la escuela de la vida, en las situaciones diarias. Allí, y yo les aconsejo a todos los que quieran conocer a Dios, sáquense de la idea de su mente y de su corazón que para conocer a Dios tienes que estar sentado en un lugar. No.
¿sí? Para conocer a Dios, lo que tienes que tener es la fe real, y allá arriba, en tu en tu vida diaria, tienes montones de diferentes situaciones para practicar tu fe, para confiar, para depender en Dios, y especialmente en la santidad. Por ejemplo, tú vienes para acá y te sientas, yo te digo que sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. Y tú vienes y escuchas la palabra que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero tú no crees en Jesús, que Él te dio la santidad y tú no la manifiestas. ¿De qué te sirve? El asunto ha sido nulo, el evangelio predicado ha sido nulo, porque la mayoría ha entendido que el evangelio consiste en venir a una iglesia, como ustedes le llaman, sentarte, escuchar palabra de Dios, y no haces nada en cuanto a la fe se refiere, en cuanto a la forma de santidad manifestada en acciones. Simplemente vienes, te sientas, escuchas, te vas. Y tu forma de conducta, la fe escasea. Déjeme decirle, pueblo, si tú quieres que tu fe se desarrolle, es por eso que tú tienes pruebas, tribulaciones, angustias y aflicciones diariamente, con el propósito de que tu fe se desarrolle. Pero ¿qué has hecho? ¿De qué manera el diablo destruyó el desarrollo de la fe? Bueno, por medio de tus mismos predicadores, el diablo te ha dicho que todas esas aflicciones vienen del diablo. Y como vienen del diablo, le echas la culpa al diablo todo el tiempo y no te das cuenta que toda esa plétora de aflicciones que vienen a tu vida, vienen para que tú confíes en Dios, para que tu fe se pase de escritura a poder. ¿Sí? Porque a mí de nada me sirve saber que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, cuando tengo las diferentes aflicciones allá afuera y nada más yo sé lo que es. No, pero cuando yo creo, estoy seguro que lo que necesito es mío. Entonces, ¿qué pasa? El poder de Dios o la mano de Dios se mueve a favor del que cree. Pero si yo sé y no ejerzo fe, la mano de Dios no se mueve a favor mío. ¿Sí? ¿Por qué no se mueve? Porque no ejercí fe. ¿Qué es fe? Fe es la certeza. Entonces, si fe es la certeza, está hablando de la condición mía. Estoy seguro de que lo que no tengo, lo tengo. Seguro. No palabras. No labio. No, estoy seguro. Entonces, de esa manera es como la fe cambia de una simple instrucción a una vida real. Pero los hombres no te han enseñado eso. Te han hecho creer que las aflicciones vienen por el diablo, que las pruebas vienen por el diablo, que las tentaciones vienen por el diablo, que las diferentes angustias, todo lo que en la tierra viene mal, ¡ay, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo! Sí, pero no. Todo viene de Dios para probar tu corazón, porque tú te jactas en decir que eres hijo de Dios. Vamos a ver si es cierto. Entonces, en la religión, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el malo, el diablo, el diablo. Ok. En Cristo, fe. ¿Nos entendemos? ¿Sí? Yo sé, el diablo es la mano izquierda. Tiene que ser usado, ¿no? Pero si te la pongo así fácil, es el horno usado para purificar a sus hijos. No a los hijos del diablo. Es el horno usado por Dios para purificar a sus hijos. Esta es la manera en la que nosotros crecemos utilizando la fe real. ¿Sí? ¿Nos vemos? ¿Cómo es? Bueno, el diablo vamos a ponerle como la mano izquierda de Dios. Por ejemplo, con el asunto de Job. Andaba el diablo paseándose cerca de los cercos de Job y no lo podía tocar. Bueno, Job tenía que ser purificado porque tenía un defectito. Aunque Dios decía que era perfecto, tenía un defectito. ¿Qué está diciendo? ¿Dios dice mentiras? No. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él sí tiene fe. Entonces Dios dijo de Job, varón perfecto. Pero en realidad Job tenía un defecto. ¿Cuál?
temía que todo lo que fuera a venir, todo lo que tenía se le fuera a caer. Entonces, como Job requería el ser purificado de ese asunto, sí, el Señor usó al malo para purificar a Job. Si Job se pone como la religión hoy en día, ¡ay, el diablo! ¿Por qué, Señor, permites que me pasen todas estas cosas? Yo te sigo, Señor, yo doy mis diezmos, mis ofrendas, yo voy a la iglesia todos los días que tienen servicio, visito a las viudas, a los huérfanos, voy a la cárcel, a los hospitales, y empieza con su sermón de ¿por qué a mí, Señor? La religión moderna es lo que hace, porque la religión moderna han enseñado a los hombres que lo malo viene del diablo y lo bueno viene de Dios. Aunque Job mismo dijo que de Dios viene lo bueno y lo malo. ¿Y voy a recibir únicamente lo bueno de Dios y no lo malo? Pero la religión cristiana se ha encargado por medio del diablo, y de hecho están tan ciegos que casi ponen al diablo y a Dios como dos fuerzas casi iguales. ¿Sí? Y esta tremenda guerra del bien y del mal, que no se puede acabar, infectados totalmente por el mundo, porque el mundo siempre mira esa guerra del bien y el mal. De hecho, en las películas todo el tiempo están poniendo esa famosa guerra del bien y del mal. Entonces el cristianismo se ha quedado, de hecho muchos cristianos tienen la mentalidad de que el diablo es más fuerte que Dios. Parece curioso, pero muchos le temen más al diablo que a Dios. Sí, y predicadores te predican que le temas al diablo y ponen a Dios como casi dos fuerzas similares. De hecho, muchas veces el diablo está como un poquito más fuerte, como que está ganando la batalla. Eso es en pura ignorancia. El diablo es un siervo, y por más que los hombres digan que tiene poder, no hace nada sin que así Dios se lo permita. No son dos fuerzas iguales. Así que quítense de la mente esa mentira tan grande de estarle dando poder al diablo. Y ay, no puedo hacer eso contra el diablo porque se levanta contra mí. No prediques de esa manera porque el diablo se va a levantar. A mí montones de veces me decían así: cuídate, el diablo va a andar. El diablo no me toca si Dios así no lo permite, y lo que Dios le permita que venga es para el desarrollo de mi fe. Es para que yo me dé cuenta que aquel que estoy sirviendo es poderoso con pelos en la mano. Comprobado que creyendo en Él, nadie me toca. Entonces, de esa manera, el pecado, en el cristianismo, no se puede dejar. Por medio de Dios, en la fe en Cristo Jesús, el pecado es destruido, para que no sirvamos más al pecado. Si lo ves, pueblo, entonces, otra vez, venimos y se trae en la fe únicamente. Pero esta comparación rara que los hombres tienen, el diablo es un súbdito. Y de hecho, si no mal recuerdo, en Ezequiel está escrito: y mirarán las naciones a aquel hombre, y se asombrarán y dirán: ¿es este el que azotaba a las naciones? Entiendan, para que no estén comparando a Dios con el diablo es uno creado, un ser que se mira como hombre en realidad, y tiene la altura de hombres en cuanto a altura de estatura. Por lo tanto, no es bueno estarlo comparando. Es simplemente un instrumento, como le dijo a Faraón: para esto te puse, para mostrar mi poder en ti. Si no hay un diablo, ¿cómo Dios va a mostrar su poder? En otras palabras, necesitamos ese enemigo para desarrollar la fe. Pero como es un enemigo mañoso, es astuto, como dijo el Señor, más que todos los animales, entonces tiene la tendencia de engañar a los hombres, como los ha engañado ahora.
avergonzable o vergonzoso que un predicador diga al pueblo que le teman al diablo, que no se levanten contra él. Y hay montones en todas las lenguas que hacen eso, que le dicen al pueblo, no te levantes contra el diablo, no. Y ahí está nada más, no pueden hacer esto porque, el diablo se va a enojar, no. ¿Y cuál es el temor? Bueno, es que si el diablo se enoja, me va a quitar mi casa, mi carro, me va a quitar mi familia. Y para que no les toque nada de eso, pues no se meten con él. Mentiras les han enseñado por años. El diablo no es una fuerza igual a Dios. ¿Sí? No está en ninguna manera igual a Dios. Así como están los cielos tan altos de la tierra, así está Dios por encima de él, men. Pero bueno. Entonces, ha enseñado a los hombres la Escritura sin el Espíritu. Si estudias la Escritura sin el Espíritu, únicamente agarras historia. Si estudias la Escritura por el Espíritu, agarras poder. Porque el Espíritu siempre va a ir acompañado de fe. Entonces, ¿qué estamos hablando con esto? Si en realidad quieres agradar al Padre, ¿qué tienes que hacer? Creer en Él y tener frutos. El primer fruto, primeritito fruto que Dios da, es la santidad. Y como una vez te la puse, todo el fruto del Espíritu, ¿sí? Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, oración en el Espíritu, adoración en el Espíritu. Todos esos juntos son como resultado santidad. Juntos. No uno solo, juntos. Y lo primero que Dios hace a un hombre cuando lo limpia, santo. En otras palabras, todo el fruto del Espíritu está disponible. ¿Cómo es posible que no se pueda vivir en santidad con tan grande poder? ¿Cómo es posible que no se pueda dejar la maldad cuando el mismo Espíritu de Dios, cuando viene un hombre, pudre los yugos de esclavitud? O sea, es sorprendente que en realidad hoy en día los que dicen seguir a Dios no crean que pueden vivir en perfecta santidad. ¿Por qué? Porque han aprendido el fruto del Espíritu y los mencionan. Pero ¿de qué me sirve a mí saber que el fruto del Espíritu es amor cuando estoy vacío de amor? El conocimiento, la sabiduría de saber que el fruto del Espíritu es amor, me va a producir amor. Ya para ahorita tienen que saber que el hecho de saber la Escritura no produce el beneficio, pero el hecho de creer la Escritura sí produce el beneficio. Es necesario que se paren tantito, o sea, que digan, hey, un alto, stop. Deja de estudiar, ponte a creer. ¿De qué te sirven tus estudios en la calle cuando tienes la tentación enfrente y no hay fe? La necesidad enfrente y no hay fe. La tribulación enfrente y no hay fe. ¿De qué te sirve el estudio bíblico? Por eso muchos dicen que Dios no funciona y que no es real, porque aprendieron mucho de Dios, pero cuando tienen sus diferentes situaciones, Señor, óyeme, no, pueblo, despierta. Dios quiere que creas en la palabra. Te lo leía ayer y te lo vuelvo a leer ahorita otra vez. Libro de Juan. Déjalo encuentro aquí. Fíjate. 7, Evangelio de Juan 7, 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ok. ¿Me sirve a mí de algo saber que está escrito?
ponerlo en las redes sociales y publicarlo por los cuatro vientos, que el que cree en Jesús, de su interior fluyen ríos de agua viva, y aquí no está fluyendo nada, ¿me sirve de algo? Esto es para que tú te des cuenta que la palabra escrita sin fe es como cualquier otro libro. Ah, no, es la verdad. Sí. Pero ¿de qué me sirve a mí la verdad si no tengo fe? ¿De qué me sirve saber que mi cuerpo fue crucificado para que no sirva yo más a la carne junto con sus pasiones y deseos? ¿De qué me sirve a mí saber que el viejo hombre fue crucificado para que ya no sirva más al pecado? ¿De qué me sirve a mí saber que el diablo fue destruido en la cruz y que el mundo ha sido absorbido en victoria, ha sido vencido por la fe de Jesús y la muerte ha sido vencida en la resurrección? ¿De qué me sirve saber si no gozo de esa libertad de todos esos seres? ¿Me sirve de algo? Esto es para que te des cuenta, pueblo, que lo que has vivido de evangelio es religión. Y únicamente, no, pero no, luego que dice, no es religión, es relación. ¿De qué me sirve a mí creer? Más a los que creyeron, a estos, a los que le recibieron, a estos les dio el privilegio, la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén, yo soy hijo de Dios. Yo no tengo religión, yo tengo relación. Y no crees en Él. ¿De qué te sirve decir, creer? O más que nada, no. ¿De qué te sirve creer que crees cuando no crees? Ese es un engaño tan terrible. Es que hay enredos por todos lados. Creer que crees. Ese es uno de los engaños más sutiles del diablo en cuanto a engañar al pueblo de Dios se refiere, porque les ha hecho a las personas, les ha hecho creer que creen, cuando no creen. Pero yo creo, pero no creen. ¿Por qué no creen? Mientras tú no tengas los frutos de lo que estás creyendo, tu fe es vana. Y otro enredo, como te estaba hablando ayer, el tiempo de Dios. ¿Qué escuchas, qué entiendes cuando te menciono el tiempo de Dios? ¿Cuántos días estamos hablando cuando escuchas la famosa palabrita, el tiempo de Dios? Ya caminó. Va a tardar muchos días. Eso es el pensamiento. Va a tardar muchos días. Cuando te dicen, en el tiempo de Dios, hermanito, hermanita, en el tiempo de Dios, aunque parezca tardar, ¿verdad? Dios tiene su tiempo y su hora. ¿Cuándo es eso? Dios sabe. Puede tardar un día o 20 años. ¿Sí? Te repito de nuevo. Váyanse a la Escritura y miren los que hicieron algún milagro desde Jesús, Elías, Eliseo, los discípulos que hicieron milagros o cualquier otro que haya hecho milagros, y fíjense cuánto tardó. Esto es para eliminar, y ojo, ve y busca, no te pongas de perezoso nada más y digas, no, vaya y busque. Y dése cuenta, porque hoy en día el famoso tiempo de Dios toma décadas. Y ahí están batallando. De hecho, fíjate, el tiempo de Dios para la santidad. En el tiempo de Dios, hermano, Dios está trabajando en mí. Hipócrita. Dios está trabajando en mí. No, es que Dios dijo que Él terminará la obra que empezó en mí. Sí. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Ok. Te vas a ir al infierno si sigues en ese camino. ¿Pero por qué es que Dios dijo que Él trabajará en mí, Él que completará la obra en mí? Ok. ¿Cuándo completa la obra Dios en ti? Cuando creas en Él.
En un solo día quitaré el pecado de mi pueblo. No dijo que es un proceso, no dijo que son muchos días. Él dijo, en un solo día quitaré el pecado de mi pueblo. Así es que quítense esas mañas del famoso proceso. Sí, de dejar de pecar. Son incrédulos, se están dejando. Fíjate, se muestra la incredulidad. No, yo sí creo en Dios, pero no hay fruto de santidad porque, yo creo en Dios. Ok, qué bien, creo en Dios, ¿no? Pero es que no puedo dejar de pecar. Entonces, ¿cómo es que crees en Dios? Porque si creyeras en Dios, tu carne con sus pasiones y deseos habrá sido crucificada. Pero por cuanto estás lidiando con el pecado, eso enseña una incredulidad bárbara. Que conste que Dios te ama, porque si no te deja en tus engaños. Entonces, ¿cuándo completa Dios la obra? En el tiempo de Dios. No, pueblo, cuando tú creas perfectamente que Cristo crucificó tu carne, tu viejo hombre, el mundo, el diablo y la muerte, y venció a todos sus enemigos, entonces la obra empieza apenas. Apenas empieza. La santidad recibida al principio es el principio del camino. Todavía falta caminar en santidad todo tu peregrinaje. ¿Nos vemos? Pero estos errores, creer que crees y sin frutos, eso es mentira. Fe y frutos de fe. Santiago lo dijo bien claro. Eliseo fue sabio y dijo, Señor, dame doble porción. ¿Sí? Fe y frutos de fe. Esa es la verdadera doble porción. ¿Sí? Entonces, de esa manera vas a mirar tú en la Escritura que las personas que tuvieron fe en el Señor Jesús o en Dios o como le quieras llamar, Yahshua, recibieron su milagro instantáneo. Fíjense. Fíjate. Y vas a ver si, el Señor Jesús dio la orden de que fuera sano y fue sanado 10 años después, 1 año después, 10 días después. En aquella misma hora. Nos vemos, pueblo, nos estamos entendiendo. Ponle atención a estas cosas, porque este evangelio es un evangelio de fe y lo que tú no has hecho es fe. ¿Piensas que el conocimiento es fe? No, no lo es. Crees que crees, pero no hay frutos. No es genuina. Por eso Pablo dijo claramente, vuestra fe sea sin fingimiento. Y hoy en día se han hecho bien buenos para fingir su fe porque te miras mal en frente de las demás personas que digan, tenga fe, hermana. No, yo tengo mucha fe, hermano. Mi fe, Dios sabe que mi fe, yo tengo mucha fe. ¿Por qué? Tira mejor apariencia decir que tienes fe a reconocer si me hace falta fe. Y te voy a decir, tanto lo uno como el otro es pecado. El creer que no tienes fe es pecado y el creer que tienes fe y no tenerla también te es pecado. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la fe, si tú vas a la Escritura, te vas a dar cuenta que la fe es un don. Y cuando Dios subió, dio dones a los hombres. Nos vemos. Quiero que sepas un secreto. Todo mundo tiene fe. Hasta los pecadores. Todos tienen fe. Todos tienen el don de la fe. Todo hombre nacido, no importa qué religión practique, de qué nación sea, tiene el don de la fe. Porque si Dios no le da el don de la fe a los hombres, no creerían en nada. No creerían ni siquiera que este mundo fue hecho por el Big Bang. Ni siquiera eso creerían. No creerían nada. Pero si te fijas, los incrédulos, todas las personas tienen fe.
siempre cree en algo. ¿Sí? La fe está equivocada, puesta en diferentes cosas, porque el malo, se dio cuenta, esta gente, todo el mundo tiene fe, pero no puedo dejarlos que todos crean en Jesús. Entonces se inventó muchas cosas para que los hombres desviaran su fe y se concentraran y creyeran en la piedra, el palo, el oro, la medicina, el prójimo. Entonces, cualquier cosa que tu fe esté puesta, está buena, excepto, cuidadito, y me la pones en Jesús. En Jesús no. Todas las otras cosas, específicamente en las calamidades, sale la noticia y dice que el mundo se va a acabar y ahí está todo mundo bien tenebroso. Híjole, ya va a resultar la guerra y a todo eso, espantados. Ahí dan testimonio que todos tienen fe, porque creyeron lo que un noticiero dijo. Pero viene Jesús y les dice: he aquí yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he destruido tu carne en la cruz del Calvario junto con sus pasiones y deseos. ¿Sí? He crucificado el viejo hombre para que tú no sirvas, y he destruido el cuerpo de pecado para que tú no sirvas más al pecado. He vencido al mundo por mi fe. He vencido al diablo en la cruz del Calvario para que tú no tengas que lidiar con él. He vencido la muerte dándote resurrección a vida por mi espíritu. Pero el hombre: ay, Señor, ayúdame a dejar de pecar. Cómo quisiera vivir en santidad. Tú sabes, Señor, que yo deseo mucho esas cosas. Tú conoces mi corazón, que quiero vivir en santidad enfrente de ti. Pero no te digan que se va a acabar el mundo, men. Te recuerdas, no hace muchos días, cuando hubo un huracán acá en Houston y se empezó a acabar la gasolina. Empezaron a decir en las noticias y redes sociales que la gasolina estaba acabando, papá. Filas para llenar el carro. Y luego dicen que no tengo fe. No, si tienes, la pones en las cosas equivocadas. Y te es muy fácil creer las mentiras, pero creer la verdad te cuesta. Nos vemos, pueblo. Así que ponle atención. Rociaré sobre ti agua pura, y te purificaré hasta lo más puro. Te pondré plomada de albañil, hasta que todos tus caminos sean rectos. A partir del 1 de junio, sintoniza tu programa Ministerios Éxodus, quitando los tropiezos de mi pueblo, en la Que Buena 1170 AM, en McAllen, Texas, Reynosa, Tamaulipas. De lunes a domingo, de 1 a 2 de la tarde, Ministerios Éxodus. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautícelos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. En Éxodus Escuela de Discípulos serás redarguido, exhortado, animado, para que vivas conforme a la voluntad de Dios, en paz y santidad. Visítanos en 9 Lake Drive, Round Rock, Texas, 78665, todos los miércoles y viernes a las 7 de la noche y los domingos, 11 de la mañana. Escucha Ministerios Éxodus en esta estación de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Para más información al teléfono 512-215-1977. Síguenos en todas las redes sociales, Éxodus Escuela de Discípulos y Ministerios Éxodus. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodos.org. Ministerios Éxodos, quitando los tropiezos de mi pueblo.